Continuamos con nuestros estudios en el libro de Job. Ya estamos cerca del final. Estamos en el capítulo 39, que es con el que vamos a estudiar para llevar a cabo nuestro estudio del primer discurso divino, ahora en su tercera y última parte. En esta última parte continúa Dios haciéndole preguntas a Job acerca de la naturaleza viva. Si ustedes recuerdan, en el estudio anterior se mencionan 12 animales que se van a mencionar, que se van a describir acerca de su comportamiento, acerca de su vida. Dios los utiliza para hacerle ver a Job su ignorancia. Así que, listos con la palabra de Dios en el capítulo 39 de Job, que veremos en este estudio los 30 versículos. Ya desde la lección pasada se inició ese listado de 12 animales y continuamos aquí con los siguientes. Nuestra verdad central es esta. Al hablar de la naturaleza o situación de diversos animales, se demuestra el poder, la sabiduría y las múltiples obras de Dios. Así que continuamos con este listado de animales. Y en los versículos del 1 al 4 de este capítulo 39 se mencionan a las cabras y ciervas. Dice así: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Job ni siquiera sabía el tiempo en que ciertos animales paren a sus pequeños, ni nada acerca de su periodo de gestación. Las cabras monteses y las ciervas, completamos el versículo 3, se encorvan, hacen salir sus hijos y pasan sus dolores, es decir, en el parto de estos animales, pues también experimentan dolores, pero cesan y las crías prácticamente enseguida se empiezan a alimentar, ¿verdad? Todo ello sin contar con la ayuda del hombre, porque claramente Dios aclara que son las cabras que viven en la montaña, las llamadas cabras monteses. Entonces no cuentan con la ayuda del hombre, pero sí están bajo la supervisión de Dios. Después, con rapidez, sus hijos se fortalecen, crecen, salen y no vuelven a ellas y aprenden prontamente a defenderse por sí mismos. La cabra montés, como la que están viendo ustedes aquí, puede referirse al ibex de Nubia, una cabra salvaje del Medio Oriente que se esconde cuando pare a sus hijos. Aún en la actualidad, muy pocas personas han observado a esos animales cuando están pariendo a sus crías. Y sigue el listado. Después de las cabras monteses, se menciona en los versículos 5 al 8 a los asnos monteses. Entonces, con respecto a los cuadrúpedos primeros mencionados aquí, las cabras y las ciervas, Job estaba en desconocimiento absoluto de lo que se refiere a su gestación, a la gestación de sus crías y al
parto. Ahora, ¿qué información le pregunta Dios a Job con respecto a los asnos monteses? Leamos los versículos del 5 al 8. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Aún el sencillo acto de poner en libertad al asno montés para que busque alimento en la soledad del desierto, para que viva en lugares estériles, probablemente en las cercanías del Mar Muerto, el cual busca toda cosa verde en las colinas, rechazando los ruidos de la ciudad. Esto precisamente, que rechaza los ruidos de la ciudad, está mencionado en ¿cuál versículo? En cuál dice allí que se burla de la multitud de la ciudad. Así es, en el versículo 7. Todo esto estaba muy lejos de la capacidad de Job. Job no podía poner en libertad al asno montés, no podía estar cerca de él en la montaña, ¿verdad? Entonces, eso también estaba fuera de la capacidad de Job. Solo Dios puede ayudar a esos animales a sobrevivir. Bien. Continuamos con la lista. Ahora, en los versículos del 9 al 12, vemos a los búfalos. Ahora, en relación a los búfalos, miren lo que Dios le pregunta a Job. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Precisamente en el versículo 10 se menciona esta palabra coyunda, que a lo mejor alguno de ustedes sí conoce su significado, pero vamos a mencionarlo de acuerdo a cómo lo muestra la Real Academia Española sobre coyunda. Es una correa fuerte y ancha o soga de cáñamo con que se uncen los bueyes. Una coyunda también es una correa para atar las abarcas. En sentido metafórico, coyunda es la unión conyugal y una cuarta acepción es sujeción o dominio. ¿Verdad? Ya tenemos la idea de lo que es coyunda. ¿Qué podemos decir acerca de estos versículos del 9 al 12? En contraste con dejar en libertad a los asnos monteses como se tocó inmediatamente el punto anterior, Job tampoco podía domar al búfalo, o como lo menciona la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional 99, le llama toro salvaje, y atarlo con una coyunda para el surco. Aquí tienen ustedes el búfalo de por aquellos lugares. Ese animal, tal vez el uro o bisonte europeo, se resistía a la domesticación. El Señor dijo que no aceptaba servir a Job o quedarse en su pesebre en la noche como lo hace el buey doméstico. Tampoco labraría la tierra. Y eso lo menciona precisamente en el versículo 10, en la línea B, donde dice, ¿labrará los valles en pos de ti? Aunque es bastante fuerte, el búfalo
este animal, búfalo, no quiere trabajar para el hombre, ni tirar de las carretas con semilla y grano para llevarlas a la era, que es el lugar donde, ¿se acuerdan? Se concentran todas las espigas, se trillan, se recoge el grano y se avientan, ¿verdad? En la era las espigas para que con el viento se tire la paja, ¿verdad? Si Job no podía siquiera domesticar a ese animal salvaje, ¿cómo podía desafiar los métodos que Dios usa con el hombre? Bien, en los siguientes versículos del 13 al 18 se mencionan dos aves, pavos reales y avestruces. Pero tal parece que se enfoca más hacia el avestruz. Y decimos lo siguiente en la palabra. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. El avestruz es un ave muy rara y de aspecto extraño, que llega a pesar hasta 150 kilogramos y alcanza una altura hasta de entre 2 y 3 metros. Aunque aletea con sus alas, no puede volar. Al contrario de las aves que vuelan, por ejemplo, la cigüeña, el avestruz pone sus huevos en la tierra, no en los árboles. De hecho, varias gallinas de avestruz pueden poner sus huevos en un solo nido, pero si no hay lugar en él, los depositan fuera, sobre el polvo, donde otras avestruces, en la confusión de entrar y salir de su nido, a veces los aplastan. La aparente indiferencia y aún crueldad de los avestruces por sus hijos, que actúan como si no fueran suyos, fue precisamente mencionado por el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones 4:3, que dice así: Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Este comportamiento que se acaba de mencionar ponen de manifiesto su falta de sabiduría y de inteligencia que claramente se menciona en el versículo 17. Los avestruces pueden abandonar el nido si están sobrealimentadas y si son impacientes, pueden abandonarlo antes de que todos los polluelos hayan salido del cascarón. Si un hombre quiere acercarse al nido, el avestruz puede aplastar los huevos. A veces, un avestruz puede tratar de empollar los huevos de otro nido, olvidándose del suyo propio. Así que todos estos datos que han observado los estudiosos, pues nos hacen ciertamente corroborar lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. ¿Verdad? Pero, a pesar de su falta de inteligencia, un avestruz puede correr a una velocidad de 60 kilómetros por hora, más rápido que un caballo. ¿Acaso le hubiera ocurrido a Job hacer un ave tan extraña? Bien,
Continuamos con el listado. Ahora seguiremos con los caballos y las langostas. Los versículos serán del 19 al 25, donde se mencionan caballos y langostas. Sí, caballos y langostas. Vamos a leer estos versículos. Dice así: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Todo esto nos hace recordar, amados hermanos, que en los tiempos de Job, los modernos ejércitos de esos tiempos, pues utilizaban grandemente a los caballos como medio para transportar a los soldados. Y el jinete, pues entonces podía atacar, la caballería podía atacar a los ejércitos enemigos y ganar una guerra. Así que tampoco Job tuvo nada que ver con la creación del caballo de guerra, con su gran fuerza, sus crines ondulantes, su capacidad para saltar como lo hace, según el versículo 20a, porque se menciona, saltar así como la langosta. Y un comentarista, Jamison Fawcett Brown, da este dato muy interesante, que la langosta, la cabecita de la langosta tiene cierto parecido, tiene cierta semejanza de su perfil con la del caballo. Tan es así que en italiano a las langostas se les dice cavallari, ¿sí? Entonces saltan al tiempo que lanza su resoplido, escarba la tierra y sale al encuentro de las armas sin arredrarse. ¿Y qué significa arredrarse? Viene del verbo arredrar, que significa apartar, separar, volverse atrás, retraer, por el peligro que ofrece o el temor que infunde la ejecución de algo, ¿verdad? Atemorizar, amedrentarse. Ellos no se atemorizan, los caballos en medio de la batalla. Llevando en su lomo la aljaba, la lanza y en el versículo 23, por último se menciona a la jabalina de su jinete en el costado. Con ímpetu escarba la tierra como si quisiera comérsela, mientras el sonido de la trompeta se oye para atacar. Desde lejos huele la batalla y escucha el grito de los capitanes. La inflamada poesía de estos versículos es comparable a la vitalidad del caballo, puesto que Job era inferior en fuerza que el caballo, ciertamente era inferior al creador de esa bestia. Bien, vamos a la parte final. ¿Qué animales se mencionan al final? Estas aves, gavilanes y águilas. Estos versículos dicen así: vuela el gavilán por tu sabiduría,
y extiende hacia el sur sus alas? Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. La migración anual del gavilán, como el que aparece aquí, hacia el sur, se realizaba sin la sabiduría de Job. Por otro lado, el águila se remonta por los cielos y construye en alto su nido en la peña, en la cumbre del peñasco, desde donde con su aguda visión, y a este respecto se menciona Job 28:7. Dice, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre o de águila la vio. Si con su aguda visión acecha la presa, porque sus ojos observan desde muy lejos. Y es conocida proverbialmente la agudeza visual de un águila. La frase chupan la sangre y devoran cadáveres que encontramos precisamente en el versículo 30, probablemente indica que se refiere al gavilán o buitre y no al águila. La palabra hebrea neser abarca tanto a los buitres como a las águilas, y así lo podemos constatar ese término en Job 9:26, donde precisamente se lee así: pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Y él se refería al tiempo, a los años en que tuvo a sus hijos, y así lo percibe como que fue demasiado breve, muy rápido. Hasta aquí podemos decir que termina este primer discurso divino. Falta el segundo, ¿verdad? Pero aquí va a haber un intermedio que tocaremos en la siguiente clase. ¿Qué podemos nosotros comentar? Esta mención de unos pocos ejemplos de la fauna del mundo demuestra que Job era incapaz de contender con la creación y por lo tanto no estaba calificado para condenar al Creador. Al mismo tiempo, estas palabras señalan la satisfacción del Señor con su creación. Sus estrellas y ángeles cantaban y gritaban cuando Él estaba haciendo la tierra. Y así lo declara precisamente los Salmos. Evidentemente, nuestro Dios disfruta del mundo animal. Asimismo, Dios usa la creación para poner límites a los impíos. Y entonces recordamos precisamente Job 38:15, donde dice, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Se acuerdan ustedes? También utiliza la creación para ayudar al hombre. 38:23. En esta ocasión leímos, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Para regar la tierra, en Job 38:26, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre. Él controla y limita la creación. Lo vimos en el estudio anterior, donde dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno?
cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Él la regula. En el 38:12 dice, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Otras preguntas retóricas que Job no podía contestar y donde se daba una respuesta como complementaria, como si Dios dijera, ¿lo has mandado? ¿Has mostrado? Y entonces como si dijera, tú no, Job, yo sí, ¿verdad? En el mundo animal, Dios provee a las necesidades de sus criaturas. En el estudio anterior, aquí lo tenemos, Job 38, del 39 al 41, donde dice, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? A sus criaturas Dios les ayuda. Lo leímos claramente en Job 39, 26 al 28. Pues dice así, vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. A sus criaturas Dios las liberta, como lo leímos en el 39:5. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Y además a sus criaturas nuestro Dios las fortalece. Porque dice en el 39:13, ¿diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? En contraste con todo este listado que hicimos ahorita, todo este resumen, Job no podía hacer nada de ello. Es evidente que la creación ordenada de Dios está bien provista y cuidada. Pero Job pensaba en el tiempo pasado que el plan cósmico del Señor era arbitrario y que carecía del control, provisión y cuidado. Y nada más lejos de la verdad. Ese es el primer punto a tocar en este discurso que Dios lanza